Buenas tardes. Quisiera agradecer la participación de todos los que se conectaron para que podamos empezar acá nuestra presentación quincenal de COVID prolongado, el proyecto ECO, en alianza con la Universidad República de Uruguay, Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Oswaldo Cruz, en Río de Janeiro, Brasil. Nos encontramos de 15 en 15 días para discutir sobre temas relacionados a COVID prolongado, y esas discusiones son en portugués y español. Tenemos traducción simultánea. En la parte inferior de la pantalla van a encontrar el icono de interpretación. Acá vamos a presentar entre varios a la doctora, un caso clínico, la doctora Victoria Jabre, cardióloga y magíster en ciencia de Fiocruz, Brasil. Además de cardióloga, también es médica clínica. Trabaja en nuestro instituto en muchos casos de COVID prolongado y va a presentar hoy un caso clínico de un paciente suyo. Muchas gracias, Victoria, por la participación y la disponibilidad. Vamos a pedir que si alguien tiene alguna duda, que escriba en el chat o levante la mano virtualmente, pero que mantengan sus micrófonos apagados. Recuerden que hay traducción simultánea. Luego haremos preguntas o respuestas a las preguntas al final. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. María Pía, como dijo, soy médica, cardióloga, hice mi maestría acá en la Escuela Nacional de Salud Pública. Soy maestra en Ciencias por Salud Pública y Medio Ambiente. Voy a presentar un caso clínico con un resultado cardiológico post-COVID. Y después vamos a tener una charla con preguntas y respuestas discutiendo el caso. Este es un cuadro de disfunción ventricular derecha causado por hipertensión de arteria pulmonar post-infección de COVID-19. Este es el informe del caso clínico en nuestra corte y vamos a presentarlo ahora entonces. Caso clínico empieza con identificación RJD, 59 años, sexo masculino, negro autónomo, trabaja con jardinería y es cantante. Una historia patológica previa, es portador de virus HIV, en tratamiento medicamentoso y acompañamiento regular con carga viral no detectada desde 2008 en clínica de atención básica cerca de su casa. En 1 de diciembre de 2020 ingresó en el servicio de emergencia del Hospital Estadual Carlos Chagas, en Río de Janeiro, con tos, hemoptisis, tos con sangre y cansancio hace una semana, y fue trasladado y fue identificado con diagnóstico comprobado de COVID-19 en el Hospital de Campaña de Fiocruz entre el 6 y 8 de diciembre de ese año. No necesitó ventilación mecánica, pero sí catéter nasal para oxigenoterapia. Se realizó una medicación con corticoides y antibióticos vía venosa por neumonía viral y se hizo una profilaxis para evitar trombosis venosa con enoxaparina, que sería un anticoagulante. Eso fue la época de la internación. Luego de la alta hospitalaria tuvo algunos episodios de taquicardia y disnea a esfuerzos moderados, o sea, dificultad de respirar, cansancio cuando hacía algún esfuerzo moderado. Empezamos el estudio para síntomas de COVID prolongado 2023 y se eligió cardiología porque presentaba esos síntomas de falta de aire, disnea, taquicardia, después de haber resuelto el problema de COVID. Primera consulta tenía una presión arterial normal de 13,8, frecuencia cardíaca de 68 BPM y la saturación del 98%. Estaba lúcido, afebril, orientado, con buena respiración, eupneico y sin ninguna señal de cianosis. Tenía ritmo cardíaco regular, sin soplos, los pulmones limpios, abdomen y extremidades sin alteraciones durante el estudio.
Para nuestro estudio, según la cardiología, pedimos dos estudios de electrocardiograma y ecocardiograma porque, bueno, se lo aceptó en cardiología y nosotros teníamos que saber cómo estaba su corazón. El electrocardiograma muestra una desviación del eje para hacia la derecha con hemibloqueo anterior izquierdo, alteración primaria de repolarización anteroseptal. Esto ya indica algún problema del lado derecho del corazón. Ecocardiograma transtorácico confirmó ese hecho con un aumento de cámaras derechas agrandadas, FIBE preservada, pero una grave hipertensión arterial pulmonar con presión de arteria pulmonar de 155 milímetros marcados por el ecocardiograma, cuando el valor normal sería por debajo de 25 milímetros. Hay una imagen aditiva en punta del ventrículo derecho. Acá les muestro la imagen, logran ver mi puntero. Esta es una imagen de su ecocardiograma, una foto con un corte de 4 cámaras, un corte apical. Vemos las 4 cavidades del corazón. Este es el lado izquierdo y este el derecho. Acá el ventrículo aurículo derecho, aurículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Pueden ver que el lado derecho es mucho más grande que el lado izquierdo. Acá se muestra cómo empuja el lado izquierdo, ventrículo derecho también está agrandado. Acá el ecocardiograma llama la atención para algún trombo, un posible trombo acá. En esta imagen logramos ver la velocidad del gradiente de esta presión de la arteria pulmonar, que el mismo estudio de categoría de estándar oro sería del derecho. Se hace una estimativa con un valor de 155. Bueno, no tuvimos, con esa presión no tuvimos duda de que había un problema. Acá tenemos el ventrículo derecho, la aurícula derecha, ya con un reflujo tricúspide. Este reflujo, a partir del estudio, se ve que se verifica que la presión de la arteria pulmonar estaba agrandada. Para que tengan una idea, tenemos 2 puntos solamente y llega a 4 puntos. Nos llamó la atención y entendimos que teníamos que seguir investigando para averiguar el motivo de la presión del paciente. Acá, si logran ver el movimiento, el mismo ecocardiograma de las 4 cámaras mostrando una disfunción y este pasaje, el aumento de la aurícula, que se ve muy claramente en este video. Y la imagen que está debajo nos muestra un corte más direccionado para la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y acá la arteria pulmonar con un aumento de su diámetro, mostrando que existe una hipertensión de arteria pulmonar en este paciente, en este contexto. Luego de un mes de la investigación, pedimos otros estudios, resonancia nuclear, magnética cardíaca, y estuvimos aguardando. Un mes después empeoraron los síntomas de disnea, paroxística nocturna. Entonces iba a dormir y se sentía peor. Y también empezó con un edema en las extremidades inferiores. Y el estudio clínico, cuando llegó a Fiocruz, detectó estertores pulmonares, una señal de congestión a nivel pulmonar. Necesitó entonces ser admitido inmediatamente para que obtuviéramos una mejora clínica. Hicimos una tomografía computada de tórax y confirmó la cardiomegalia, predominando el aumento de la aurícula derecha, un derrame pleural bilateral más hacia la derecha que hacia la izquierda, líquido libre en la cavidad, el edema de pared torácica y esta imagen de la arteria pulmonar izquierda calcificada, llevándonos a pensar si no habría algún trombo.
Bueno, también con el estrechamiento de la arteria pulmonar viniendo de otro momento, no de este momento actual. La imagen del vidrio esmerilado en el pulmón y derrame pericárdico. Durante la internación hubo, se hizo la resonancia nuclear magnética cardíaca luego de la admisión. La resonancia, la resonancia tuvo como del eh, resultado del ventrículo derecho con dimensiones aumentadas y una imagen con acentuación de las trabéculas miocárdicas. No había trombo, pero se confirmó la disfunción sistólica biventricular moderada del ventrículo derecho y liviana en el ventrículo izquierdo. El aumento del diámetro del tronco pulmonar sugiriendo la hipertensión de arteria pulmonar. No hay chance o cortocircuitos intracardíacos o comunicaciones entre las cámaras y sí había una fibrosis en la unión del septo intraventricular. Tras el manejo clínico fue iniciado el tratamiento con medicaciones para control de insuficiencia cardíaca con disfunción del ventrículo derecho para tratar de mejorar esos síntomas. Entonces empezamos con furosemida, que es diurético, digoxina, bueno, tenemos el rivaroxabana, que es el coagulante, y los demás medicamentos para la disfunción ventricular. Presentó bien, mejoró bastante y la parte externa también de cardiología. Entonces, el cierre que buscamos entender es que la infección por COVID generó un tromboembolismo pulmonar que generó una hipertensión de la arteria pulmonar y esta hipertensión de la arteria pulmonar con disfunción sistólica, que es una disfunción de la línea de salida del ventrículo derecho, que no logró hacer el bombeamiento de sangre normal. ¿Cómo lo podemos entender? El pulmón normal, el corazón normal, viene por el lado derecho del cuerpo, la sangre por el ventrículo derecho y el atrio, la aurícula derecha. Entonces, sangre se oxigena y vuelve al lado izquierdo del corazón y sigue su camino para el resto del cuerpo con la sangre ya oxigenada. Si existe una embolia pulmonar, un incremento, una interrupción del flujo en este lecho vascular pulmonar, como se ve en la imagen, empieza a generar una hipertensión, o sea, incrementa la tensión de las arterias y por supuesto este flujo entonces va para el costado donde no se logra bombear la sangre. Entonces el ventrículo que antes era de tamaño normal incrementa su volumen para intentar hacer más presión para expulsar la sangre del corazón y así seguir el flujo y este ciclo. Sin embargo, con este incremento del ventrículo termina generando una deficiencia o una disfunción sistólica del ventrículo derecho. Esta imagen es de la resonancia nuclear, la imagen de la derecha, del paciente, donde queda muy evidente el incremento de las cavidades derechas, el ventrículo derecho con un incremento muy visible. En general debería ser bastante más pequeño y aquí un incremento del aumento del tronco de la arteria pulmonar que está casi del diámetro de una arteria aorta y en general debería ser mucho más chica, 2 veces más pequeña que este tronco de arteria que se visualiza. Entonces les traje las imágenes porque ilustran bien el caso. Bien, entonces la discusión teórica comienza de la siguiente manera. Hay un riesgo de trombosis. Entender que el coágulo está formado, en especial en las piernas y en los miembros inferiores, y llega hasta la arteria pulmonar, y con el lecho de la arteria pulmonar empieza a ramificar a las venas, empieza a impactar allí. Se identificó que había varias formas de generar coágulos y trombosis, entre ellos incluso la reducción de la movilidad por estar en cama mucho tiempo, el cáncer a veces también, infecciones más sistémicas,
la producción de estrógeno, de hormonas en las mujeres, obesidad o el embarazo, y las infecciones, como el COVID que generó, que son infecciones sistémicas de inflamación sistémica, terminan generando una predisposición a la formación de coágulos. Los pacientes con COVID que están internados, sea por la reducción de la movilidad o incluso por esta reacción del cuerpo, generan más coágulos en las arterias y, de hecho, tienen más lecho venoso. Y entonces, el riesgo de trombosis impacta allí, que se llama un tromboembolismo pulmonar. Algunas personas no lo disuelven, aunque se haga la profilaxis con los medicamentos necesarios para que existan menos formación de coágulos, algunos no logran hacer que no se generen estas embolismas y no se disuelven el émbolo. Hay una pequeña parte de la población que no logra disolverlos con los remedios y se termina cicatrizando dentro de las microarterias del pulmón, y esto es lo que se llama tromboembolismo pulmonar crónico, porque las arterias en el pulmón comienzan a apretar todo el camino vascular, y entonces la normalidad de la circulación, lo mismo con que la pared arterial sea una inflamación crónica, aunque no sea una trombosis, entonces el cauce está interrumpido mecánicamente por el flujo, pero hay también otro tipo de hipertensión de arteria pulmonar que les voy a comentar, que no se debe al trombo. Hay que hacer una reducción de estos vasos, probablemente exista debido a la endotelina, la circulación equivocada, digamos, de este flujo, que es la sustancia que logra promover la dilatación o la vasoconstricción, que es la reducción de los vasos, mediante su circulación en el lecho vascular del pulmón, ¿sí? Entonces tenemos otro tipo de causas de hipertensión pulmonar, aparte de esta, que se genera por el tromboembolismo. Pero el hecho es que una hipertensión de arteria pulmonar incrementada crónica, cuando el ventrículo derecho incrementa en tamaño, genera esta disfunción ventricular derecha generada por la hipertensión de arteria pulmonar. Y esto puede llevar a una situación grave, incluso una muerte prematura. Aquí tenemos los otros tipos de hipertensión pulmonar que se clasifican por la OMS. Hay 5 tipos, la Organización Mundial de la Salud ya las declaró, para que podamos entender y también hacer el tratamiento según cada tipo de hipertensión de arteria pulmonar. La primera es la que no tiene ningún tipo de motivo, o es idiopático, es hereditario, o se debe a algún medicamento, o una hipertensión portal en el caso del hígado, por ejemplo, que la vena porta, o incluso los shunts, como hemos dicho, que es por comunicaciones intracardíacas. Este sería el primer tipo de hipertensión de arteria pulmonar. El segundo tipo es secundaria al corazón izquierdo. Es una enfermedad de válvula, una disfunción sistólica o del ventrículo izquierdo por una enfermedad coronaria ya anterior que hizo una disfunción ventricular en el ventrículo izquierdo. Termina generando que el ventrículo no funcione bien, no va a bombear la sangre de manera correcta, y entonces hay un reflujo hacia el lecho pulmonar, generando la hipertensión de las arterias. La siguiente es la secundaria de la enfermedad pulmonar, que muchas veces es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lleva a asma o la falta de oxígeno, la hipoxia. Hoy incluso es muy interesante porque tuve a una paciente que tiene hipertensión en la arteria pulmonar, también generada por este tipo de enfermedad justamente. Es una enfermedad obstructiva, está utilizando los medicamentos
pero la hipertensión de la arteria pulmonar también está afectada debido al tiempo que se está generando esta retención de oxígeno y la vasoconstricción de las arterias. El tipo 4 es el tromboembolismo, que es el caso que estamos presentando, que es el embolismo pulmonar crónico, que se retiene el flujo mecánicamente y aquí no hay una causa específica. Son las enfermedades sistémicas, de vasculitis, renales o crónicas, tubos pulmonares. Hay muchas que se encuadran en esta situación. Bien, entonces el tratamiento de este paciente con hipertensión pulmonar. ¿Qué es lo que debemos considerar? Es importante siempre tener una asistencia multiprofesional, el entrenamiento muscular mediante la fisioterapia, vacunar contra la gripe y la neumonía y la neumocóxica, en especial porque el pulmón está más susceptible a ciertas infecciones, el apoyo psicológico, la restricción de sodio en los pacientes que llegan a una disfunción ventricular para no incrementar la presión de forma sistémica, ¿sí? Y la terapia farmacológica. Tenemos los digitálicos, que están haciendo que es la diloxina, que es para mejorar el gasto cardíaco y reducir los niveles circulantes de epinefrina, que también es algo interesante. Los diuréticos. Cuando hay una sobrecarga del volumen en el ventrículo derecho, porque muchas veces se considera, en vez de darle un diurético, es entender bien el volumen. En la fase más grave, en los niveles hospitalares, hay que revisarlo. Pero para los pacientes que ya tienen una situación más crónica, tenemos que entender más si hay más o menos congestión. O sea, si está haciendo que el volumen esté fluyendo más, va a tener un incremento de todo lo que es una hepatomegalia, va a tener un edema de miembros inferiores y otras veces no va a tener crepitación o congestión pulmonar. Pero cuando hay, el diurético se debe implementar y el paciente va a mejorar con este tipo de tratamiento. Y los vasodilatadores. Entramos entonces en las pruebas de los vasos de utilidad para saber si usamos o no los bloqueadores de los canales de calcio. Porque esta prueba se usa en general mediante el cateterismo cardíaco derecho, que es el estudio de excelencia para ver si hay la protección de la arteria pulmonar, si está incrementada. Y se hacen las pruebas con óxido nítrico en el momento del examen, del estudio. Y si hay una caída de más de 10 milímetros de mercurio, entonces seguramente lo usamos sin problema a estos medicamentos, que son la nifedipina o diaptasen. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son vasodilatadores a nivel pulmonar, entonces reducen lo que es la presión en la arteria pulmonar y prolongan el efecto del óxido nítrico, que es un oxigenador de todo el lecho pulmonar. Entonces se utilizan como un inicio de tratamiento cuando no se requiere una única medicación. Cuando empezamos a agregar medicamentos, debemos considerar que esta es una línea de tratamiento muy óptima para la arteria pulmonar. Además de tener otros medicamentos que también son vasodilatadores de este mismo tipo y estilo. Y el óxido nítrico es un potente vasodilatador que se utiliza muchísimo menos en la práctica clínica, ya que se debe hacer de forma inhalatoria y la realidad es que no se recomienda mucho. Los anticoagulantes se utilizan en este tipo de tratamiento cuando hay un riesgo de tromboembolía venosa, cuando hay una insuficiencia cardíaca y la tendencia trombofílica en las alteraciones trombóticas de la circulación pulmonar. Bien, esto fue el paciente que
hizo el medicamento de apoyo de forma muy bien solucionada, está muy bien, sigue con el monitoreo y el acompañamiento y aunque no hicimos la prueba de vasorreactividad, respondió muy bien al tratamiento y seguimos evaluando y seguimos con él en nuestro estudio. Bien, así que eso sería todo. Perfecto, muy visual también, estuvo muy bien explicado, siempre es bueno recordar el mecanismo para entender mejor también. Tengo una duda, volviendo a la primera diapositiva de la presentación del caso. Este paciente al principio no tenía nada de esto, ¿verdad? Que no tenía ninguna enfermedad anterior, no tenía síntomas, no, nada. Sí, solo el COVID. Un año después o 6 meses después empezó a tener esta disnea, la taquicardia y estaba bastante estable. Entonces la realidad es que lo subestimamos. Cuando vimos los estudios, entendimos que era otro paciente, era otra la situación. Es muy interesante porque clínicamente es un hombre saludable y realmente nos pareció incluso seguir con la resonancia para entender exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Pero bueno, ese sería el cierre, ¿verdad? Sí, porque su comorbilidad era el edema, pero estaba todo muy controlado, ¿verdad? Sí, todo muy controlado, el CD4 no detectable, e incluso en la internación que tuvo, se hizo una muestra también y estaba todo muy controlado. De hecho, estuve investigando sobre esto porque si no, esto podría llegar a complicar. Y se compromete pulmonarmente porque no quedó entubado, ¿verdad? Pero sabemos cómo estaba el pulmón. Fue de un 50% vía. No necesitó intubación, o sea, no lo intubaron y quedó poco tiempo con nosotros, pero sí, de un 50%. Tal vez haya logrado estabilizarse por no tener tantas comorbilidades. Sí, exactamente. Si ya tuviese esa alteración cardiológica, de eso se hubiese visto mucho antes, al principio, justo en el momento de la internación, seguramente. Bueno, y no tenía, sí. Entonces es muy interesante tener esa documentación, porque muchas veces recibimos a un paciente que bueno, que con síntomas atribuidos a post-COVID, pero no sabemos cuál era la situación de esa persona antes de COVID. No tenemos esa información a veces. Alguien tiene la Claro. mano ¿Cuáles son? levantada. Sí, ya le damos la palabra a la compañera y a la doctora Patricia Brasil, pero quería preguntarte, el primer ecocardiograma que tiene después de haber tenido COVID en diciembre de 2020, ¿de cuándo es el primer eco, Victoria? O sea, ¿cuándo se hace el primer diagnóstico ecocardiográfico de hipertensión pulmonar? En ese caso, Álvaro hizo 3 o 4 meses luego de que empezó con nosotros, o sea, el tiempo que tiene desde el ecocardiograma. Hizo uno en el momento de la internación. Fue internado en otro hospital de Salgado Filho antes de llegar acá y ya me mostró ese estudio con disfunción, ¿no?, desde un mes antes. Luego empezamos con el tratamiento pero para la disfunción y entonces confirmamos que teníamos que hacer nuestro propio estudio. Pero la fecha no estoy logrando Porque abrir. ya Empezó el está, perfecto. Digo, porque las 23. imágenes que vimos son de la hipertensión crónica en realidad, son ventrículo derecho engrosado, o sea, son más de hipertensión pulmonar crónica, ¿verdad? Eso es lo que se ve en lo que vos mostraste. Pero bueno, probablemente se Ele chega pescó pra antes. gente,
Ele faz Covid em 20 e a Llega al gente paciente con COVID en 2020 y empezamos a llamarlos para la corte en 2023. já não seria o Entonces no sé suficiente. si 3 años sería algo suficiente, tiempo Ela fez suficiente o para primeiro ello. já em 2023. Empezamos a llamar, Já em 2023. bueno, él empezó Então, 3 anos buscó en depois. 2023, entonces fueron 3 años después. Mas já relatando sintomas 3, 4, 3 Pero 6 ya meses. informando síntomas 3 meses después. Doctora, Brasil. Patrícia. Oi, Patrícia. Pode falar. No sé si Brasil es el apellido o es Patricia que vive en Brasil. Ambos. Patrícia Brasil também é pesquisadora daqui da Fiocruz. Fala. También es investigadora de Fiocruz, soy infectóloga y también trabajo en línea. Felicitaciones por tu presentación, Victoria, muy buena. Fue una clase del abordaje de disfunción, muy buena. En realidad mi duda, bueno, Pía y Álvaro también ya mencionaron algo sobre la evolución temporal. Para mí quedó muy claro. Tuvo COVID en diciembre, entonces ustedes lo llamaron para la corte en 2023. Pero las quejas que presentaba de disnea, disfunción cardíaca, ¿cuándo empezaron? ¿Cuánto tiempo después de COVID, de tener COVID? Luego del COVID, yo no tengo cómo definir, pero un año antes de llegar a nuestro estudio, sí, él nos dijo que hace un año que ya tenía, hacía un año que ya tenía los síntomas. Entonces creemos 2022 y eso tuvo una evolución progresiva. Ya llegó, bueno, con la internación, a la internación para con ingreso a emergencias. Ya, bueno, y unos 6 meses antes, y nosotros solo confirmamos que existe la disfunción bueno, por la resonancia. Pero creo que un año antes ya empezó con esos síntomas, esas disfunciones, esa disnea. Un año antes de nuestro estudio. Entonces, cuando nos busca, me dice que ya hacía un año que estaba con esos síntomas. Por casualidad, ¿tienen un registro de reinfección después de la infección de COVID? No, estamos haciendo, nosotros preguntamos por reinfección, pero no dijo que no había tenido ninguna nueva infección. Es muy importante porque a veces es muy difícil hacer una diferencia entre la complicación de COVID y post-COVID. Entiendo que fue muy después, entonces no tenía esos síntomas cuando le dieron el alta. Creo que no, ni señales de trombosis aguda en el alta. Creo que fue algo que se formó después. A veces decimos que, bueno, fueron surgiendo nuevos coágulos. Esta es nuestra hipótesis de diagnóstico. Muchas gracias. Yo creo que la hipótesis es súper interesante y obviamente siempre que nos enfrentamos a estos casos post-COVID nos pasa de que nos cuesta a veces determinar si efectivamente el COVID jugó un rol determinante o por lo menos cuál es la magnitud del rol del COVID en esto. Porque este paciente tiene algunas cuestiones curiosas. El grupo 1 de la hipertensión pulmonar, llamamos en general hipertensión pulmonar idiopática primaria, también tiene a los pacientes con HIV y también tiene las enfermedades autoinmunes sistémicas. Y este paciente tiene HIV positivo. O sea que, ojo, nosotros vemos pacientes que tienen más de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, puede estar en el grupo 2 y un poquito en el grupo 3. Este paciente tiene un detalle en el grupo que es un HIV positivo súper bien controlado, aparentemente, con carga viral indetectable y con población linfocitaria evidentemente normal, por lo que han contado, pero eso
ya sea por el HIV o por algunas terapias antirretrovirales que se utilizaron en su época. Este paciente tiene un HIV de mucho tiempo, o sea que es probable que haya recibido AZT en su época, puede haber influido en la hipertensión pulmonar que hoy vemos de este paciente, junto con otras cuestiones. Capaz que el COVID lo que termina haciendo es terminar de hacer dar la cara a lo que el paciente viene trayendo por otros motivos. Alguien pregunta con mucha pertinencia si, claro, si fue fumador. Entendí que no había sido fumador este hombre, o sí fue fumador, que no. Porque en el grupo 3, que tenemos la hipertensión pulmonar por enfermedad respiratoria crónica que se debe a la vasoconstricción pulmonar hipóxica, están los fumadores. La causa más frecuente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el hábito tabáquico. Este paciente no lo tenía. Y bueno, yo creo que en este caso está predominando la hipertensión de grupo 4, la hipertensión tromboembólica venosa crónica, dijo Victoria, pero sin olvidarnos que es un HIV positivo que puede haber estado expuesto a ciertos tratamientos en su época, porque lleva 20 años de HIV, que capaz contribuyeron a esto, que hoy termina de dar la cara. Entonces, capaz que el COVID es más que un desencadenante, obviamente podría ser un contribuyente a algo que está ahí escondido a bajo ruido de un paciente que viene pasando. Entendí que tiene fracción de eyección conservada, ¿no? ¿Verdad? FEBI siempre conservada. Por lo tanto, está claro que no. Por lo tanto, entiendo que en el grupo 4, que lo más obvio en este caso, es la hipertensión pulmonar tromboembólica venosa, y el grupo 1, que es vinculada al HIV, en fin, en distintas circunstancias. Yo creo que es un caso súper interesante donde nuevamente nos pasa que el COVID algo debe haber hecho, no sabemos cuánto. ¿Qué hizo? ¿El 100% de esto? ¿El 70% de esto? ¿El 30%? Y no sé, no tengo bola de cristal, ni yo ni nadie. Uno en términos generales asume que el COVID más grave fue el que dejó secuelas más significativas. Eso lo asumimos solo nosotros, eso está establecido en la literatura. Pero bueno, este no fue de los COVID más graves, tampoco fue de los más leves, porque oxígeno requirió, internación requirió, o sea que evidentemente no fue algo inocente. Tuvo una radiografía de tórax, por mi cuenta Victoria, bastante patológica en diciembre del 2020, por lo tanto, algo puede haber quedado ahí en el parénquima pulmonar dañado. Vimos daño pulmonar muy significativo por el SARS-CoV-2. Así que bueno, creo que como en otros tantos casos, en este caso el COVID es algo que hace que termine de dar la cara a algo que los pacientes vienen trayendo y que capaz que pasa bajo ruido por mucho tiempo, y si no hubiera sido por el COVID, me hubiera dado la cara. No sé si soy claro en este razonamiento que estoy haciendo. No me gustaría que nos lleváramos la idea de que el COVID dio todo esto. Bueno, el COVID dio una parte de esto. Capaz que otra parte viene por otro lado, y es razonable, porque en medicina nos pasa mucho. 2 más 2 no da 4. Yo sé que a muchos compañeros de otras especialidades les cuesta entender eso, pero en medicina 2 más 2 no da 4, a veces da 5, a veces da 4,5, a veces da 3,2, y bueno, y esa es la vida real de lo que convivimos los médicos. Asumo que a este paciente se le pusieron entonces, bueno, diltiazem, o no sé si fenipina, algún calcio antagonista entiendo que se le puso, aun cuando no se hizo el test de vasorreactividad, porque entiendo que el cateterismo derecho no se le hizo, ¿no? O sea, no se terminó de confirmar si es una hipertensión pre o postcapilar, ¿no? Se asumió que era una hipertensión tromboembólica y punto, y que no se beneficiaba de estudiarlo más, y se habrá hecho seguramente inhibidores de la fosfodiesterasa, no sé si Tadalafil o alguna de esas moléculas que tanto usamos en la hipertensión. Pregunta. Não, ele não fez o teste de vasorreatividade. No hizo el test de vasorreactividad. Fue la prueba terapéutica nada más, capilar, porque es
Lo que da la seguridad de ese tipo de medicación, vasodilatador, como bloqueador de canal de calcio. También al final la resonancia muestra que hay una disfunción ventricular izquierda como que no había al principio. Entonces hacemos el tratamiento dirigido a las dos, tanto a la izquierda como a la derecha. No sé si se entendió, Álvaro. Sí, entendí, y es algo que también nosotros hacemos, un tratamiento integral, y si el enfermo responde es una cuestión, y si no responde, bueno, tenemos que repensarlo, obviamente. No sé si ahora la presión pulmonar le bajó en un nuevo ecocardio y las manifestaciones clínicas han bajado, es un hombre de 70 años, entiendo. Ah, no, 59 años. Vimos uno parecido en la clínica, con 70, por eso me confundí. Pero bueno, la hipertensión pulmonar siempre es desafiante, porque además las manifestaciones clínicas a veces mejoran, después pueden no mejorar tanto. En la hipertensión arterial trombopólica, cuando es proximal y cuando hay trombos, entiendo que acá hay una arteria calcificada, que quedaron dudas. No sé, iba a preguntar qué experiencia tienen en la trombectomía mecánica, ¿verdad? Porque esos pacientes, cuando se desobstruyen, algunos pueden andar bien. En nuestros medios esa cirugía no se hace, guay, se envían a la Fundación Favaloro, a Buenos Aires, y hay experiencia interesante en la Favaloro con eso. No sé qué pasa allá en, en Río. A trombectomia é uma Trombectomía, uma fase mais aguda, né? más para algo aguda, Internação, não sei se você lo viu, que se hizo era uma artéria comprometida como en la fibrose, internación. né? Bueno, ya era una E arteria comprometida como una fibrosis. Entonces sería un já crônica que trombo, algo paciente que não ya consegue crónico de dissolver. pacientes que E no aí, logran disolver. mecânica, Entonces para hacemos esa fazer intervención essa mecánica descompensação. cuando, bueno, tiene Existe essa después experiência com se trombectomia, descompensa el paciente. Bueno, entonces hay experiencia con trombectomía, pero bueno, eso es algo más agudo. e a gente Uno quiere faz hacer trombectomia trembolítico no hospitalar, venoso, pero hacemos la trombectomía a nivel hospitalario. complexidade para poder fazer Bueno, es algo de alta complejidad. Tiene que ser un centro de alta complejidad para hacer ese filtro de vena procedimiento. cava, né? São todas as coisas que a gente Tenemos que precisa poner filtro de fazer vena no hospital cava y todas esas cosas para especialista, né? lograr Não talvez curar, prevenir, mas tal vez no prevenir curar a al arritmia paciente si ya pulmonar, quando você existe toda esa cuestión de arteria pulmonar, acaba fazendo pero constrição termina haciendo permanente, né? vasoconstricción, algo más Todos os permanente. fatores Por eso los da vasodilatadores o inhibidores que possa eh, ter benefício creo para que esse puedan paciente, ser eh, aguardando aqui também beneficiosos resposta para da ese Pfizer e Moderna paciente. para a gente verificar essa possibilidade de entrar também Estamos nessa viendo la indicação, posibilidad para que esse de paciente saia utilizar esa com a medicación hipertensão de para arterial que el pulmonar. paciente mejore de su hipertensión pulmonar, que es altísima, más de Não 150 é qualquer milímetros paciente. de mercurio. No es cualquier O paciente prognóstico é que ruim, ao meu ver, tiene né? un pronóstico bastante malo, mi entender, Não é que ya tiene una interessante obstrucción del ter ventrículo derecho y bueno, mas 58, graças a Deus 59 años no es mais una agudo, situación né? interesante, pero por Desenvolvendo suerte los incapacitar, né? síntomas más agudos, incapacitantes, bueno, logramos Trombectomia também está na pesquisa, mejorarlos, aí tem que continuar pero sigue estando en el esse paciente estudio. também, né? Mas vocês têm um caso parecido aí, Álvaro? Pero tienen un caso parecido entonces, Álvaro, como has dicho, un paciente de 70 años, ¿puede ser? No. Simplemente comenté que hoy discutimos uno, pero este no tuvo COVID. O si lo tuvo, no nos enteramos. Pero no. Este que conté yo es una hipertensión pulmonar, sí, pero no, parece, es trombólica venosa, pero es un poquito diferente y no es, por lo menos no, la historia no es sugestiva de que haya tenido un SARS-CoV-2 desencadenante o contribuyente, como podría ser este caso que tú relataste también. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna persona del público. Entiendo que el paciente está estable, está mejor, pero embromadísimo, porque 150 presión pulmonar es espantoso, realmente, es muy embromado. Son pacientes que tienen un pronóstico malo realmente, ¿no? Más allá de todo lo que hagamos. En definitiva, estaba con diltiazem a la filo, que tampoco es fácil de manejar, porque los medicamentos que usamos para bajar la presión pulmonar también bajan la presión arterial sistémica, y eso puede llegar a ser delicado en este caso, ¿no?
Sim, é um tratamento que a gente gera aí novos. Sí, es un tratamiento que generamos y que tiene reacciones secundarias o adversas que deben estar muy bien indicadas, ¿verdad? No contexto que a medicina nos dá. En el contexto de la que nos da la medicina, por supuesto. Identificamos un paciente de este tipo y entramos a hacer el tratamiento según las estadísticas y las directrices, pero bueno. Sí, y según lo que el paciente tolere, como decías vos hoy, porque hay una prueba terapéutica que depende un poco de lo que el paciente tolere. La tolerancia de los pacientes a estos tratamientos siempre es un tema muy individualizado, ¿no? Algunos toleran bien el tadalafilo, otros lo toleran mal, con mucha cefalea o facial, etcétera, que les cae muy, muy mal, y eso a veces es peor el remedio que la enfermedad, como decimos en Uruguay. No sé si en Brasil se dice esa expresión también. ¿Alguien más tiene preguntas para realizar? María Pía, un comentario que nos quieras hacer. ¿Tiene muchos casos de esto, Victoria, o esta es la excepción que confirma la regla? Não, esse caso foi exceção, mas No, hoje. este caso fue una excepción, pero hoy, de manera sorpresiva, tengo a otra paciente con hipertensión pulmonar y desde mi punto de vista también encaja en en esta misma situación de detención, luego de COVID. Tiene una enfermedad pulmonar crónica, usa vasodilatadores, tenía hasta 3 tipos y su primer ecocardiograma llegó con una hipertensión pulmonar de 47 milímetros de mercurio y el segundo que hicimos un año después incrementó un poco a 52 milímetros de mercurio. Y esto fue hoy que la vi. Pero fue algo sorpresivo, no es algo que vemos tan frecuentemente. Justamente lo traje porque me pareció relevante. Eu acho que mesmo que a Sí, sí, gente claro, y não. más con estas cifras, como decías vos, de hipertensión pulmonar, que realmente son alarmantes en el caso de este señor de 59 años. María Pía, adelante. Mesmo que a gente tenha Incluso si discutimos de forma muy relevante la cuestión de la causalidad y la temporalidad debido al COVID y cómo se presentó en este caso, a gente só lembrar que a gente não tem solo quisiera recordar que no tenemos un método de diagnosticar Covid, a gente não la síndrome post-COVID. No tenemos una forma de ver un examen de imagen o realmente definir si es o no es relacionado. Simplemente quisiera recordar que es una de las cosas que puede estar relacionada luego del COVID, que están apareciendo estas situaciones, y la única forma que tenemos de prevenir a estas enfermedades es prevenir las infecciones agudas. Realmente no hay otra forma de imaginar o saber o diagnosticar quién va a evolucionar y tener un COVID largo y quién no. a única forma é evoluir. La única forma realmente es evitar la forma aguda o grave, la infección grave, para que esto no tenga otro tipo de secuelas, ¿verdad? Pero Comparação da imagem antes, depois, principalmente ver la imagen antes y después, los pacientes que traen los estudios anteriores o el informe, y si había la queja, porque una vez que llega, nosotros nos damos cuenta, yo no sentía nada, hacía esto, esto y esto y no me quejaba de nada. Después de un tiempo es que realmente logramos entender si había relación con el COVID, pero cuando hay una alteración tan grande que llega a realmente comprometer la imagen, que uno se da cuenta que hubo un cambio drástico, entendemos que hubo un cambio muy relevante, pero siempre está en el límite porque no es que lo recibimos 3 semanas después de la enfermedad, son 3 años después de la enfermedad. Y entonces pueden haber otras causas también que terminan afectando el tratamiento, otras infecciones que puedan haber surgido y pueden haber iniciado este proceso. Y seguramente la COVID no ayudó, de hecho seguramente empeoró la situación, pero bueno, tampoco es que podemos definir cuál es la causalidad, ¿verdad? Solo para recordar eso. Mas queria agradecer. Y Quisiera como remedando a las reacciones adversas a los medicamentos, yo que procedo también de la farmacología, en muchas circunstancias hay una relación, como dice María Pía, de probabilidad causal o de posibilidad causal incluso para disminuir un escalón. Y bueno, este es un ejemplo de eso, es de probabilidad causal, probabilidad y
como todos los pacientes, la medicina no es una propia que lo predispone a tener ciertas manifestaciones clínicas. Esa es la realidad, en este caso tan claro que nos contó Victoria y tan interesante y tan desafiante, que por suerte es de ella y no nuestro, porque la verdad que es un caso muy difícil. Victoria, ¿querés comentar algo más? Não, eu gostaria de agradecer a No, oportunidade. muchas gracias. Quisiera agradecer la oportunidad realmente de poder participar. Quise traer algo ilustrativo porque Ser não para só médicos, né? no es solo para médicos, ¿verdad? Entonces es una forma de que todos puedan entender de lo que se está hablando. Nossa hipótese diagnóstica aí. Y la hipótesis del diagnóstico, como dijiste, es muy desafiante y nunca vamos a saber exactamente qué es lo que el COVID todavía nos va a seguir trayendo de manifestaciones prolongadas. Pero como dijo María Pía, si no prevenimos la fase aguda o crítica o grave, aún seguramente vamos a seguir viendo estas situaciones. Pero realmente lo que quisiera es agradecer y perdón si hablé demasiado rápido, porque yo suelo hablar muy rápido, pero agradezco nuevamente la oportunidad. Está assim em comunidade. Y es muy bueno estar así en comunidad, poder hablar de las experiencias y hace que en realidad también mejore también cada uno en su área y pueda compartir las experiencias para que podamos entender un poco más a estos pacientes, ¿verdad? Sin duda que es así, Victoria, y sin duda que el COVID a medida que va pasando el tiempo, nos va dejando pequeñas perlitas de aprendizajes y muchas otras que tendremos que ir conociendo por el camino. Y por eso es un poco esta serie de casos clínicos que hemos resuelto abordar con distintas manifestaciones, porque ha dejado secuelas también, ¿no? En este orden de probabilidad, ha dejado secuelas en muy distintos parénquimas, neurocognitivas, otorrinolaringológicas, cardiovasculares, respiratorias, etcétera, intelectuales, psicológicas. Y todas estas cuestiones realmente nos desafían permanentemente. María Pía decía algo clarísimo, no tenemos un test que diga esto es por COVID o no es por COVID. Entonces, en la medida que no tenemos ese test, tenemos que hacer estos razonamientos complejos, yo diría típicos de la medicina clínica, ¿verdad? Donde 2 más 2 no da 4, vuelvo a decir, y entonces tenemos que llegar a estas conclusiones un poco sumando todas las variables que tenemos sobre la mesa en los menús que se van abriendo, que nos va abriendo cada paciente. Cada paciente es un mundo. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu presentación y también muchísimas gracias a María Pía por coordinar esta mesa y por haberte invitado, al Instituto Fiocruz. Se va viendo que esto termina como el Euler, con el lupus, dice un colega. Bueno, es posible, nosotros tenemos pensado una teleclínica de estas con manifestaciones autoinmunes, es posible, y se sabe, hay publicaciones que muestran que la infección por SARS-CoV-2 movilizó a la autoinmunidad, digámoslo así, de forma genérica, y es posible que haya enfermedades autoinmunes sistémicas desencadenadas. Siempre hubo infecciones virales que desencadenaron enfermedades autoinmunes, pero en este caso el COVID como más potente y más claro. Además, el COVID se manifestó de una manera tan masiva que los casos que nos ha dejado son muchísimos, permiten hacer estos intercambios. Es mucho más que otras enfermedades cuyas apariciones son más esporádicas. Esto fue masivo, mundial. Entonces, bueno, agradecerles a todos que se hayan conectado, agradecerle muy especialmente a Victoria por el esfuerzo de preparar este caso clínico y por mostrar estos casos, por mostrar estos casos tan interesantes, y por mostrar este caso, perdón, tan interesante y hacer esta discusión que nos deja tantas enseñanzas. Efectivamente, el colega ahí dice algo que es cierto, nosotros llegamos a este análisis o a este planteo descartando otras causas y a veces no podemos descartar otras causas, como pasa ahora. Tenemos más de una causa porque muchas enfermedades son multicausales, como pasa siempre en medicina. Así que bueno, vuelvo a agradecer a todos que se hayan conectado y les refuerzo la invitación para nuestra próxima teleclínica que vamos a hacer el día 21 de octubre, es otro lunes a las 12 del mediodía, y entonces los esperamos
con la energía renovada para discutir estos casos tan desafiantes y tan interesantes y estas enseñanzas que nos ha dejado esta infección tan peculiar que tuvimos en esta pandemia por el virus del SARS-CoV-2. Les dejamos un abrazo a todos y nos vemos en la próxima teleclínica. Bye bye para todos.